alta extrañeza sin duda. ¿Verdad? Nuestro sociólogo de cabecera, don Pablo Vergel. Buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Vaya caso Orlandi, ¿eh? Sí. La desaparición del Vaticano, por excelencia. Hombre, vamos a hablar en esta sección de desapariciones de alta extrañeza. Es un concepto que se aporta policialmente. Pero Pablo Vergel, editor, escritor, sociólogo e investigador, que yo creo que vive apasionadamente como nosotros estos asuntos, ha ido recopilando. Yo le pedí, por favor, Pablo, ese concepto precisamente sociológico. Todo tiene una clave, porque cada caso que vamos a contar es hijo de un tiempo, de una circunstancia, nos cuenta algo. Y nos vamos a un caso que tenía muchísimas ganas. Yo reconozco que no conocía todos los detalles, y es que muchas veces los niños, en España tenemos algún caso asombroso, han sido protagonistas de encuentros cercanos, pero muy pocas veces nos hemos encontrado con un caso documentado, que es lo que va a pasar en alta extrañeza, casos donde no solo es un rumor, sino donde hay testigos, hay investigaciones, hay investigadores, hay partes incluso a veces oficiales, muchos niños a un mismo tiempo teniendo un encuentro de alta extrañeza próximo. Esto es muy raro y ocurrió en un sitio también muy extraño para el mundo de las anomalías. Sí, estamos ante el famoso caso que se ha llamado el caso de Zimbabue, la escuela Ariel o el caso Rua, en el que... Bueno, famoso caso para cuatro como tú, sí, Pablo, hay que decirlo, ¿no? Sí. Bueno, tú sabes que este caso tuvo cierta notoriedad porque volvemos a nuestro amigo John Mack. Como bien sabes, él se dedicó mucho a estudiar lo que es el... Cuéntanos rápido quién era John Mack. John Mack, el famoso psiquiatra estadounidense, ganador del premio Pulitzer, que es uno de los primeros científicos que se dedica desde el mainstream o desde el establishment científico a analizar seriamente lo que profesor de Harvard. Profesor de Harvard, decano de la Facultad de Psiquiatría, como hemos dicho, premio Pulitzer, una persona... No un cualquiera. No, un primera espada del racionalismo y de la academia, ¿no?, por así decirlo. Y entonces decide investigar de manera científica el tema de las abducciones, y él tiene una sospecha, y de hecho es una sospecha legítima, él tiene una sospecha de decir, el fenómeno ovni es un fenómeno subproducto de la sociedad estadounidense, donde viven bombardeados por una cultura mediática, donde lo extraterrestre o la hipótesis extraterrestre ya forma parte del entretenimiento mundial. Encuentras la tercera fase, Independence Day, tenemos miles. Es un fenómeno sociológico, por tanto. Entonces, está en la mente nuestra y, como diría John, casi prolongamos nuestros miedos hacia ese icono que todos compartimos, ¿no? Sí, hay una especie de contaminación colectiva que hace que las cosas a lo mejor pues sean interpretadas de una manera condicionada, ¿no? Entonces él tiene una gran obsesión, aparte, ¿por qué? Porque él había vivido en Japón, hizo servicio militar en Japón, y él siempre tuvo una visión global, un poco del fenómeno. Entonces, en su siguiente libro, Pasaporte al Cosmos, él decide salir de los confines de Estados Unidos, porque todos sus casos habían estado, pues eran todos pacientes estadounidenses, y decide emprender un viaje, pues quiere visitar, por ejemplo, México, Brasil, Sudáfrica, ¿no? Y es cuando se le cruza, curiosamente, va a viajar a Sudáfrica, se le cruza un caso que, como tú bien dices, el caso que hemos dicho, el caso de la escuela Ariel, es un caso emblemático por varias razones, ¿no? Él, en primer momento, a través de la investigadora Cynthia Hinn, que es una que tú conocerás, es pues una pequeña leyenda de la cultura ufológica, porque era una de las pocas que con renombre realizaba sus investigaciones en África, incluso sacaba era un mundo virgen, claro, absolutamente, y donde estos casos estaban muy relacionados, como tú bien sabes, Pablo. Las personas veían, identificaban, por ejemplo, con genios, con demonios. Sí. Pero lo que estaban describiendo se parecía mucho a lo que en Occidente se estaba viendo, un fenómeno ovni. Claro, de hecho, una de las preguntas, y además es una pregunta legítima que muchos sociólogos escépticos o gente más posicionada en la hipótesis psicosocial te dice, ¿por qué no se ven ovnis en África? Pues quizás sí que se ven y no están siendo investigados, ¿no? Lo que pasa es que los medios de comunicación no están llegando, ¿no? Zimbabue, años 90. Claro, estamos hablando de un lugar recóndito, ¿no? Ojo. Y entonces Cynthia Hinn, que es una pequeña institución en la ufología africana, que como hemos dicho, no es que fuera una comunidad ufológica muy grande, pero una persona que tenía cierto parangón, se pone en contacto con John Mack, que a través de su libro Abducidos y de su posición tenía cierta notoriedad, y le manda por fax los dibujos, ¿no? Estos dibujos que ahora el público podrá ver. ¿Qué momento? Y además, esa mujer en el corazón de África manda al profesor de Harvard unos dibujos. Sí, es que y me imagino que el profesor de Harvard, en cuanto ve los dibujos, dice... Aquí hay algo. Se pueden ver estos rasgos casi arquetípicos que nosotros en la hipótesis extraterrestre identificado como... Pero vamos a ver, Pablo, me estás contando que un montón de niños en una escuela en Zimbabue en el año 94 no solo ven un objeto volante, sino que ven una especie de entidad, de antropomorfo, de humanoide, de ser, de extraterrestre, de genio, de demonio, lo que ustedes quieran,
pero lo ven al mismo tiempo y en pleno día. Claro, y esto es lo que le llama... Hay tres claves en este caso que son muy importantes. La primera, según John Mack, es que bueno, es un avistamiento colectivo. Como tú bien has dicho, encuentros cercanos. Un avistamiento de una luz o aeronáutico colectivo es relativamente fácil de identificar. Pero encuentros cercanos colectivos... Muy pocos. Además, muchas veces están relacionados con niños. A mí me recuerda a Voronezh. No sé si Fátima entraría dentro del podríamos hablar o no. Y luego está el caso de Ruwa, de la escuela de Ariel en Zimbabue, donde se produce un avistamiento colectivo. Pero es que es muy moderno, además. Claro. Son los años 90. Sí, estamos son ya... los años 50, por ejemplo, donde en Granja de Torrehermosa todo un grupo de niños que jugaba al fútbol se encontró con una nave. Nosotros lo investigamos, es maravilloso el caso. Una especie de prototipo y a través de un cristal unos seres. ¿Podía ser un artilugio que en el año 56 a unos niños de Granja Torrehermosa les sorprendiese? Bueno, hay un caso en Echevarri, en Vizcaya. Existen casos, pero como este muy pocos. Ahora, lo asombroso, ahora vamos con todas las claves, ¿eh? Esto es alta extrañeza, o sea, los casos más raros, desde el punto de vista de un sociólogo, absolutamente pulcro en su labor, pero interesadísimo, que es la diferencia, claro, que se ha leído todo, que ha investigado todo y que encima trabaja con nosotros. ¿Para qué? Para tener algo que me parece una joya, Pablo, una joya. Porque muchos casos se pierden. Sí, sí. Tenemos lanzado ahí el anzuelo y esos niños del año 94 ya son personas mayores, adultas. Lo lógico es pensar que o no quieren hablar o... Porque hubo mucho miedo en este caso, no lo cuenta Pablo. ¿Qué impresión me ha dado, don Pablo, escuchar a uno de esos niños que en la verja de ese colegio estaban delante del ser? Me ha parecido pelos de punta, de verdad. Sí, y aparte, luego la gente va a poder ver el testimonio. A mí me parece un testimonio muy creíble, donde muchas veces, cuando se produce un testimonio de este tipo, hay una especie de... A la gente le cuesta mucho articular las palabras, y de hecho ya lo reconoce, pero es muy nítida en lo que cuenta, en lo que ve. O sea, lo que ve, para mí es un testimonio muy inusual. Salma Siddiq. Salma Siddiq es una niña que atendía este colegio, tenía, si no recuerdo mal, 10 o 11 años en ese momento, y pues ella estaba en ese colegio un día, como hemos dicho, el 16 de septiembre de 1994, a las 10:15, está en un recreo, los niños, es un colegio en Sudáfrica, es un colegio, y si podéis ver las imágenes, muy británico, un poco podemos llamar colonial, ¿no? Y de repente, además, hay unas descripciones que me llaman mucha atención, es como que dice, como si de repente hubiera aparecido un depredador, ¿no? Como cuando una manada sale, sienten todo el mundo, un miedo colectivo. Y todo el mundo sale corriendo, todo el mundo se moviliza, y es que aparentemente unos niños están viendo una luz, un objeto brillante que les sobrepasa. Esto, y es normal, hay muchas diferencias, pequeños detalles entre los testimonios, pero esto, como ya se sabe, incluso en criminalística, la estructura es un poco el guión el mismo, pero los detalles varían y son bastante diversos. Hay gente que dice varias naves, una nave, dos naves, hablan de... Hay unas luces extrañas alrededor del colegio. Y se posan a unos 50-100 metros del colegio, en una zona boscosa, ¿no? Un grupo de niños, justo para dejarlo en el testimonio, y luego volvemos con Pablo, se aproximan al lugar, van hasta la verja, se paran en un sitio, porque el encuentro parece muy cercano. Sí, no, el encuentro llegan a... De hecho, ya lo veremos, cómo puede ver la mirada y los ojos de este humanoide, ¿no? Y entonces, de repente, algo se ha posado, este objeto metálico se ha posado, y lo peor de todo es que, bueno, lo peor de todo no, o sea, es que ha emergido de allí uno o dos humanoides, también los testimonios difieren, y aparecen de repente allí en distintas situaciones, ¿no? Y claro, los niños de repente, pues, entre ellos... se producen toda... Tienen miedo, es muy curioso las descripciones y los testimonios que el propio John Mack recoge. Pablo, me pasaba la noche de ayer algunos documentos y a mí hubo una frase que me dejó como... O sea, es la fuerza, seguramente es el mismo material que no sabemos definir, ni siquiera nosotros, que hace que John Mack, el hombre de Harvard, se vaya a Zimbabue porque ve esos dibujos trasladan un contenido psíquico que le llama. Bueno, pues ayer, revisando interrogatorios a estos muchachos, uno de ellos con 8 o 9 años, dice que muchos cuentan, Pablo nos dará más detalles, que sienten miedo, es un miedo colectivo, pero que... Y una de las niñas dice que cuando la luz está cerca y baja ese hombre, es como si alguien hiciese sonar una flauta. Hay una especie de sensación de música o de sonido. Le preguntan, ¿cómo era el sonido? Como si alguien tocase una flauta. O sea, con una fuerza. Ahí hay una serie de iconos. Que a mí me retrotrajo al flautista de Amelín. Totalmente. Y los secuestros de los niños. Porque ellos tienen miedo, como que se los lleven. Sí, ellos, claro. No es una cuestión plácida, no es baladí. Tienen miedo porque parece que van a por ellos. Pero vamos a escuchar. La testigo era Salma Siddiq. 25 años después, qué curioso, 25 años después, justo ahora, Pablo Vergel
nos trae este testimonio maravilloso, maravilloso, de un caso que parecía leyenda, de no ser porque en la alta extrañeza las leyendas tienen nombres, apellidos y hablan para ustedes. I was 11 years old on that day. We were having our school break, so like recess, and we were in the playground. I was playing with my friends, just a normal recess day, and then somebody on the playground noticed that there was something shiny kind of a little further away in the bush. There was a little bit of chaos on the playground trying to decipher what the flashing was, and by the time more children had congregated, both my friend and I almost simultaneously saw some form of a being in front of us. I guess I can best describe it as being very human-like. This being was nothing that I'd ever seen before. It was nothing that I'd even seen on TV before. But it was very powerful. The entire experience was very, very magnetic, and I will never forget it. My friend and I were holding hands, and the being locked eyes with me. It was very, very hard to break that gaze, to break that sort of captivating eyes from the being. It took every muscle in my body, and by the time I got to my brother and sister, I was exhausted. I didn't get a message. There's some of my other friends on the playground and other people on the playground received various messages about the environment and Mother Nature. It was unbelievable. I did feel a connection, like I couldn't move. I couldn't move. That's why time, I never thought about time the same way after that. I don't know how much time this was. It seemed like it was timeless, like time slowed down. As an 11-year-old, why would I make this up? I have nothing to gain. There was nothing for any of us to gain, actually, not just me. I mean, I'm speaking for myself, but there was nothing for any of us to gain. My mother believed me, which was very important to me, very important. I think if that had gone differently, I don't know how I would have handled things. I had enough of my own self-doubt. I didn't need someone else telling me, no, that's not true. No, that didn't happen. No, that didn't happen. How the hell do you know? You weren't there. You weren't there. It does make me feel happy knowing that they are people who believe our story and who want to hear more and who want to understand not just what happened that day, but also how that's impacted us now, you know. I don't know if I will ever have a single answer, but I'm continuing to grow and learn from it. I can close my eyes and be on the playground, experiencing the whole thing all over again. Alta extrañez, con el sociólogo Pablo Vergel, son claves
que queremos reestudiar, de alguna manera, o repasar con todos ustedes, porque esto no es solo contar un caso, sino qué elementos interesantes, qué patrones comunes, qué lenguaje hay aquí, qué metalenguaje hay aquí. Por ejemplo, a mí me ha recordado, Pablo, claro, a las miles de personas que he podido entrevistar en mi vida. Cuando el caso es genuino, cuando el caso genuino no será naturaleza, pero desde luego algo que irrumpe en nuestra realidad, la rompe en mil pedazos y queda en tu memoria, en algún celdilla de la memoria, esencialmente vital para esa persona, porque puede volver a revivir. Esta persona dice, puedo cerrar los ojos y trasladarme a ese momento. Es decir, vuelve a teletransportarse a ese lugar. Es verdad que luego hubo diferentes testigos y algunos, además, que es otro fenómeno, cómo asimilan en su vida, siendo un niño. ¿Cuántos niños había? Se sabe, Pablo. ¿Cuántos niños declararon ser testigos de este ser y estas luces? Bueno, había alrededor de 200, pero hubo bastantes testimonios y muchos directamente recogidos en cámara. Seguramente, ¿no? Es el caso de tercer tipo, que llamarían los expertos, más cercano a lo que sea, más numeroso de la historia. Sí. 200 testigos, que fueran 100, me da igual, delante de una figura, de la luz. Y un encuentro cercano. Puede volver a verlo. Y hay otra verdad profunda de la alta extrañeza. Es, tú no estuviste allí. O sea, yo sé lo que pasó. Tercera clave, necesitas ser comprendido o escuchado, por lo menos, porque ha recibido muchas negativas. Cuando Pablo Vergel y nuestro querido compañero Diego Marañón se ponen a trabajar para esto que han visto, que para mí es una pequeña joyita, de verdad, se encuentran de nuevo con la comprensión y le llega a decir a Diego, este testigo en Zimbabue en el 94, que qué sorpresa agradable, ¿no? Preguntar cómo nos encontrábamos, porque nadie lo había hecho. Pasaron por un montón de exámenes, pasaron por un montón de pruebas, pasaron por un montón de interrogatorios y cada uno lo llevó a su manera. Aquel ser, primero, lo más importante, les atemorizó, o a un grupo de los niños les atemorizó. Sintieron que era alguien que iba por ellos. ¿Por qué? Bueno, como hemos dicho, cuando irrumpe, aparecen alrededor de esta nave, aparecen estas figuras que, aparte, como podrán ver en las imágenes, tienen el pelo largo, ¿no? Que es una figura bastante muy rara, inusual, es una fisonomía bastante particular, aunque guarda algunos de los rasgos, como quizá un mono, o los ojos almendrados grandes, ¿no? Y ellos, yo creo que en todo momento, yo creo que es casi una reacción natural. Es una reacción natural, casi de autoprotección, de conservación, de ante una entidad de ese tipo, el tener miedo. Me parece una situación totalmente... ¿Cómo explican el miedo los niños? Con qué crudeza, Pero al mismo tiempo, y es una teoría que viendo el testimonio tú acabas de lanzar, y me parece muy interesante, Pablo, porque en este programa estamos viendo los vídeos con ustedes. Me dices, recuerdo otros casos, Iker, donde los testigos mayores del terror se desmayan, hay muchos casos, pierden la conciencia, se queda todo en una nebulosa. El niño, y ahí no es solo este caso, pero el niño como que aguanta, el niño sabe mirar lo mágico, el niño se queda ahí aunque tenga miedo. Sí, y esto en este libro de Preston Dennett, que es un libro que recopila, porque hay una categoría de encuentros en patios de colegio, o sea, no es una cosa tan inusual, ¿no? Y él incluso llega a plantear que quizá estas entidades entienden que estos niños están más capacitados para asimilar la experiencia que los mayores, o los van a ver con otros ojos, ¿no? Es curioso también porque hubo una diversidad de reacciones ante el encuentro. Hay gente que dice que vienen a por nosotros, salieron huyendo, pero Lisil hay en particular una niña que recibe un mensaje donde estas entidades le están diciendo que el planeta, que es un mensaje, ¿cuántas veces lo hemos escuchado? El clásico mensaje apocalíptico. Cuiden la Tierra, que sería un mensaje muy de moda hoy, pero no extraterrestre, sino asimilado por la raza humana, ¿no? Sí, ya lo hemos racionalizado, ¿no? Pero le demanda un mensaje que hemos visto en cientos de casos de contactismo, de si ustedes siguen así, están haciendo daño a la naturaleza y la Tierra es un paraíso que deben conservar, ¿no? A mí me parece extremadamente inusual, y esto se puede ver en el documental, cómo una niña se lo explica a John Mack, todo un profesor de Harvard, con cierta elocuencia. A mí me parece... ¿Qué seguridad tiene este testigo, de todas formas? Sí. Han pasado 25 años y te hablan con una rotundidad, con una fuerza que no sé de dónde viene, quizá del propio encuentro. Ella decía, por ejemplo, que su madre le hubiese creído fue fundamental en su historia. Porque muchos de estos testigos, Pablo, y es la otra historia de la alta extrañeza, es cómo lo vive e interpreta el testigo, se derrumban. A veces las vidas van, de verdad, que la no asimilación de un encuentro de este tipo, cuando tú crees que lo has vivido, es una bomba difícil de llevar, y cada uno va derivando. Algunos de estos niños entraron en grupos de autoayuda, que a veces hay que decir que la ayuda es una vuelta de tuerca peligrosa también, ¿eh? Sí, puede ser. Te hacen delirar. Profundizar en una senda que no sabes ni dónde te puede ocurrió. llevar.
Cuando se produce este caso, evidentemente hubo una gran inquietud entre los padres, porque evidentemente lo primero que pensaron fue que había alguien intentando secuestrar a sus hijos, ¿no? Lo primero que pensaron no fue evidentemente que había una entidad. Los padres entraron un poco en pánico, sí. Intentaron pensar que había algunos grupos que querían llevarse a los niños utilizando luces o utilizando algún tipo de parafernalia. Y de hecho se produce una batida de la zona y descubren que no ha pasado nada, ¿no? Y entonces es cuando entra esta Cynthia Hein y empieza a insinuar que quizá se puede tratar de algún tipo de experiencia anómala, ¿no? Y es cuando recurren a John Mack. Claro, cuando va John Mack se produce todo un acontecimiento, ¿no? Viene el señor sabio. Sí, viene. Y tú has dicho una cosa muy interesante que a mí me parece que en otras culturas, y esto es algo que John Mack también resalta mucho, el que tenía este tipo de experiencias anómalas o trascendentes tenía un estatus especial, pero no un estatus necesariamente negativo. Ya. Hoy en día, cuando alguien tiene este tipo de experiencia, se convierte en el estigmatizado, la persona que está loca, la persona que tiene que justificar. Por eso la actitud de Salma es tan comprensible, ¿no? Me estáis dejando contar mi historia sin prejuzgarme, me estáis preguntando cómo me siento, le estáis dando carta de naturaleza a mi propia experiencia, ¿no? Y sin embargo muchos testigos, todavía queda algo del chamán, ¿no? El que sabe hablar con el otro lado, y en África que está... El que va y vuelve. El que va y vuelve al otro lado, y vuelve y lo cuenta, y es importante como intercesor para su pueblo, ¿no? Claro. Pero estamos hablando del África profunda, de alguna manera, de África de años 90. No están los mismos componentes, aunque existen sociológicos para pensar que esos niños estaban especialmente contaminados. Pero quizá un elemento fundamental es que muchos de los niños interpretan lo que han visto no con un ser de las estrellas, un humanoide, un viajero cósmico, sino con un demonio africano. Sí, los Tokoloshi, ¿no? Que es una de los... Que aquí, después de investigadores como Jacques Vallée, hay gente que la hipótesis extraterrestre te diría, no, es que realmente están interpretando de manera folclórica a un extraterrestre. Pero después de los estudios de gente como Jacques Vallée te viene a decir que quizá ambos están interpretando cosas distintas y estamos ante algo que realmente no sabemos lo que es. Una proyección de algo que la mente encaja... La interpreto de manera leyendas africanas, la interpreto de manera contemporánea, porque moderna, ese ser, ¿no? Con ese sonido de flauta, que es que, están los no sonidos de este tipo de casos de alta extrañeza. Lo que vamos a ver muchas veces con Pablo es que, y son diferentes tipos de casos, pero se extiende como una campana de realidad. Da igual que sean 100 personas, 200, han entrado con una burbuja que parece que no tiene mucho que ver con la relatividad cotidiana de las cosas, sino que se ha entrado en un universo de sueño, pero de sueño colectivo. La tierra de Oz, que le llaman, ¿no? Es verdad. Por ejemplo, no hay sensación de paso del tiempo y se habla de parálisis. Los códigos que vienen desde el principio de estos casos, Pablo. Sí, como tú bien dices, la campana de realidad por momentos parece que suspenda las leyes de la lógica y la alta extrañeza, por así decirlo, se expande, ¿no? ¿Cuáles son los clásicos? Decíamos, no se oye nada. A veces oye un tipo de zumbido, de silbido, de susurro, que es precursor de lo que va a ocurrir. No pasan vehículos cuando uno va por una carretera aunque sea transitada. Parece que el tiempo se ha paralizado. Los animales se han callado. Hoy hemos hablado de los pájaros atacando a la población, recordando a Hitchcock y buscando las claves científicas. Pues aquí es lo contrario. La naturaleza de repente ha entrado en una especie de mutismo. Y en ese espacio, que no es ni el acá ni el allá, sino en esa zona intermedia, se produce el fenómeno. Aquel ser, fuese lo que fuese, ve a los niños, aparentemente lo que sabemos, los observa, les deja muy impresionados, pero luego se va. Como siempre, otro absurdo. Sí, de hecho desaparece porque los niños al final acaban, por así decirlo, sucumbiendo a la sensación de miedo y acaban todos aquí. Como hemos dicho antes, funciona mucho el tema de la manada, ¿no? Y la manada de repente pues decide huir porque se encuentran ante una posible amenaza. Y es cuando irrumpen. A mí me llama mucho la atención cuando irrumpen en el claustro de los profesores. Los profesores evidentemente no están haciéndole ni caso porque escuchar gritar en el patio de un colegio es casi un grito ya que te llega. Lo estamos oyendo ahora, ¿no? El grito del colegio y sí, dijeron, venga, no nos creemos. Claro, entonces, y de repente, pero en el documental de John Mack se puede ver cómo los profesores dicen que les dan credibilidad por lo que ven. O sea, ven primero que... Los ven muy preocupados. Muy preocupados, muy asustados, no creen que sea una broma y luego todos convergen en los mismos patrones, en el mismo testimonio. Están dando unas claves muy concretas, como hemos dicho, con distintas variaciones, pero que al final ellos ven que aquello no es una broma, que aquello no se está disipando, ¿no? Y es entonces cuando
vamos a entenderlo, esta gente le abre las puertas a un ufólogo o a una persona como John Mack, es porque se lo toman lo suficientemente en serio para intentar explicar lo que ha pasado, porque lo normal hubiera sido intentar acallarlo y mira, vamos a pasar... No ocurrió. Como pasa en muchos casos que podemos ver en este libro, ¿no? Y hay una cosa muy interesante en La alta extrañeza, en este caso en Gordo de Zimbabue, del que hemos recuperado gracias a Pablo y a Diego esa joya, repito, increíble. Es decir, cuando unos casos que tienen el peligro de legendarizarse y contarse como una leyenda, y de repente, cuando encuentras, a mí me da mucha emoción, de verdad, cuando encuentras al testigo y el cuarto de siglo no le ha hundido ni le ha debilitado, al revés, sigue tan firme como entonces, puede volver a ver ese ser, le ha marcado la vida por completo y sigue intentando asimilarlo. Muchas veces los sueños vuelven a traerte ese ser, esa figura, a eso que pasó aquel día de septiembre, hace ahora 25 años en Zimbabue. Es uno de los casos, uno de los ejemplos de alta extrañeza, y ese tipo de casos los voy a ir trayendo aquí. No voy a decir con cuentagotas, pero sí, es que es difícil superar pero tenemos casos increíbles de todo tipo. Por cierto, mi enhorabuena, don Pablo, Reediciones Anómalas. Pablo es editor y además está haciendo una labor increíble recuperando viejos clásicos. Gracias, por supuesto, a Ricardo Blasco, a Pablito Villarrubia, nuestro querido Pablo. Yo pongo aquí mi pequeño grano de arena, pero es la historia de Jacques Vevey, que es, bueno, el protegido, ¿no? Contamos su historia maravillosa y Pablo ha conseguido ese antiquísimo, casi inencontrable libro de una de las más extrañas historias de contacto de alta extrañeza, pues llevarlo a que reviva, porque era inencontrable, y lo ha hecho además, como lo hace Pablo, con todo el entusiasmo, simplemente por divulgar y con todo el altruismo. Así que enhorabuena, Pablo. Gracias a vosotros por lanzarnos este guante que recogimos con agrado y esperamos abrir nuevas aventuras pronto. Oye, hasta el próximo episodio. Sí. Es muy de extraña serie esto, ¿verdad? Sí, va a ser un serial inquietante. ¿Tenemos casos a la altura de este? Hombre, hemos empezado muy fuerte, pero tenemos. No me digas que no, porque tenemos. Pablo, gracias, amigo. A ti, como siempre, hasta el próximo viaje a la alta extrañeza. El 24 de junio de 1902, el día se levanta triste y oscuro en Allariz. Antes de partir al entierro de Benito Cid, Juan Losada le dice a su esposa que le ponga un trago. La mujer protesta y le dice que apenas se acaba de levantar, pero el hombre insiste y le dice: «Es mi santo y tengo un mal presentimiento, quién sabe si podré tomarlo luego». No fue la única señal que parecía vaticinar la tragedia. Había ahí, porque eso aún está ahí, una mina, como decía antes, y la estuvieron limpiando los dueños de las fincas, que era de 2 o 3, y que sintieron 8 días antes un ruido extraordinario al estar por bajo de la tierra, y claro, se asustaron. Y después, claro, pasó eso y dicen, mira, como si fuese un anuncio, porque murieron 2 de los que estaban en la mina. Los truenos resuenan con fuerza cuando comienza la ceremonia. La lluvia hace que algunos labradores se refugien en el último momento dentro de la iglesia. Al dolor por la pérdida de un hombre tan joven, se une el miedo al tremendo estruendo que lo inunda todo. Lo que ocurre es que había un funeral a las 10 de la mañana. Ese funeral era un martes, era un día laborable, y entonces empezó a llover y a tronar antes incluso de iniciarse la misa del funeral. Entonces algunos labriegos, algunos labradores que había alrededor, lo que hicieron fue refugiarse, aprovechar que había misa, había un funeral y la iglesia estaba abierta, y se refugiaron de la tormenta en la iglesia, con lo cual la llenaron, la hacinaron, la entrada quedó hacinada. Y además estos labradores tenían 2 características: iban mojados por la lluvia, posiblemente también por el sudor, era un día muy caluroso, y estaban pegados entre ellos porque estaban hacinados. Justo cuando los sacerdotes entonan el salmo de difuntos, se oye una impresionante detonación y la estancia se ilumina. El
tiempo se detiene durante un instante, hasta que empiezan a escucharse los lamentos. Me acuerdo de lo que contaba mi padre, que le contaba la madre de él. Porque ella andaba embarazada de mi padre cuando cayó en la iglesia. Pero ella estaba en la iglesia, porque era un funeral. Y cuando cayó el rayo, que la gente empezaba a escaparse, ella se cogió a la sotana de un cura y le ha dicho el cura: señora, por Dios, déjeme. Entonces ella le contestó: lo dejo si me saca de aquí. Si no, morimos aquí los dos. Tenía la madre que cuando cayó el rayo, pues iba estrenando unos zapatos y se le marchó el tacón de uno. Cuando el rayo cayó por el campanario, bajó por la trimunia y se subió por la mitad, por el pasillo de la iglesia hasta la sacristía. Allí en la sacristía mató a 2 personas que estaban a la puerta. Ella no le pasó más nada, que se le marchó el tacón, y como si pasara una cosa cuando se pasa así por el cuerpo, una cosa eléctrica, claro. En los escritos que hay de los historiadores de Allariz dice que entró por la sacristía y salió por la fachada. Salió por la fachada, probablemente sí, porque el soporte de la cruz y la cruz cayeron. Parte de la bóveda cayó sobre la gente. Y eso fue unos instantes donde la gente quedó inmóvil por el terror, por el estruendo y porque no sabía qué había pasado. Y cuando se dieron cuenta de lo que había pasado, la gente lo que intentó fue salir, pero claro, entre los heridos y la gente que estaba muerta no dieron abierto las puertas. Pudieron salir al exterior y empezar a darle auxilio a los que estaban heridos. El rayo ha golpeado con una fuerza inaudita, matando a 25 personas y dejando a más de 40 con heridas de diversa consideración. El caos es total. Los supervivientes, aturdidos, intentan salir de la iglesia a toda costa, aterrados por una evidencia que no comprenden. Los sacerdotes están ilesos. Aquello ha tenido que ser un castigo divino. Sin duda conmocionó no solo a Allariz, sino toda la comarca. No es normal que en un accidente de este tipo pues se produzca un número tan alto de muertos, ¿no? Por lo tanto, habría por lo menos 25 familias afectadas, con lo que eso supone para el conjunto de la población que en ese momento tenía Allariz. La catástrofe resultaba difícil de asumir. En un segundo, unos vivos y otros muertos. Y entre los fallecidos, algunos con una apariencia apacible y otros completamente carbonizados. No cae con una única rama, sino que en muchos casos tiene ramas paralelas como si fuese la raíz de un árbol, ¿no? Y se va repartiendo en las diferentes cabezas que encuentra. Cuando a una persona le cae un rayo y esa persona tiene una resistividad un poco alta, lo que hace es que directamente esa persona se carboniza, porque ese calor lo que hace es cocerlo. Si una persona tiene la fortuna de que la parte de carga eléctrica que le cae del rayo es pequeña relativamente, o si tiene una resistividad
a ese paso de la corriente relativamente baja, se va a quemar menos e incluso podría tener simplemente pues un desvanecimiento o el shock eléctrico de una pequeña descarga, como cuando metemos los dedos en el enchufe, que no llega a quemarse porque la cantidad de corriente ni la resistividad es muy alta, pero sí que el impacto eléctrico lo que hace es bloquearte los nervios e incluso crearte una parada cardiorrespiratoria. Para el pueblo, la iglesia quedó maldita y nunca se volvió a utilizar. Se fue desmontando piedra a piedra hasta que solo quedó la portada, que se integró en la iglesia de San Pedro. Aquí es donde se conserva lo único que queda de la iglesia de San Salvador, que es esta portada, estas columnas y esta portada, que fue traída piedra a piedra cuando ya no quedaba nada más en el lugar donde una vez estuvo la iglesia de San Salvador. Todas esas personas, de alguna manera, pues fueron marcadas por la tragedia, por ese rayo que cayó, que mató a muchos de ellos y al resto los dejó heridos, con unas heridas además terribles. Se habla de vientres carbonizados, de personas pegadas al suelo, sufrieron unas secuelas espantosas. Claro, ¿qué había pasado allí? La gente se preguntaba, ¿por qué nosotros, todos familiares de esta persona que además acaba de morir joven, por qué unos sí y otros no? Hay gente que se salvó y como si no hubiese pasado nada. Había 6 curas que milagrosamente no sufrieron la mínima herida. Tenía toda la pinta de una maldición y muchas personas lo creían, que era una maldición. Pues no, no es ninguna fake news, esto es una realidad que ninguno conocíamos, ojo, ninguno menos, claro, Natalia Monge. Natalia, buenas noches. Buenas noches, Iker. Mira, como vienes, he traído aquí estas joyas que me encanta enseñar de vez en cuando, he recuperado aquí de la biblioteca. Apariciones en Galicia, José María Castroviejo, el libro, la portada, el concepto, todo da miedo, o El pálido visitante. En el fondo, toda esta cosmogonía de la Galicia eterna gravitaba también en Nayarit, porque es un hecho con origen científico, evidentemente, pero ¿cómo se interpreta? Esa es la cuestión, y eso es lo diferente, y por eso vamos a vagar entre el mito, entre lo que se pensaba, entre el malditismo, y toda la información de lo que pasa en el cielo, que nos trae, como no, nuestra querida compañera Mar Gómez. Bienvenida, Mar. Buenas noches, Iker. Gracias. Vaya caso, ¿eh? Vaya caso. ¿Tú lo conocías? No lo conocía y he de decir que tengo muchísima documentación de casos similares, pero esta es la primera noticia que yo tenía y desde luego me ha encantado. No, me ha embaucado, me he metido a fondo. Pero además te digo una cosa, Mar. Teníamos imágenes incluso, tú las recuerdas, ¿no? Aquella del equipo de fútbol, por ejemplo. Sí. 1998. Cae la gente fulminada, ¿verdad?
¿Esto se produjo en un estadio, en pleno partido? Esto en pleno partido, además, lo que más llamaba la atención es que había 22 personas jugando ese partido y 11 del mismo equipo murieron fulminados. Se cree que podía ser por el calzado, que quizás unos llevaran tacos de goma y otros tacos de metal, pero no deja de llamar la atención que 11 personas mueran fulminadas por ese rayo en ese mismo momento y los otros 11 estén totalmente ilesos. O sea, que hay historias de rayos evidentemente que impactan. Nos va a contar Mar, hay historias de iglesias donde rayos impactan. Hay historias sobre cómo salvarse de los rayos. Ahora, hay cuestiones que solo entiende el pensamiento profundo de esa maravillosa Galicia, ¿no? ¿Por qué los sacerdotes se salvan? Es que es más, Natalia, los sacerdotes, o sea, no sé, esto va a pasar como muchas veces, que todo el mundo, nuestros queridos amigos como Paco Plaza y demás, cineastas, mando un saludo enorme a Luis Tosar, gallego de pro y fan de este programa, y nosotros fan de su trabajo, que estarán diciendo, es que no pueden pasar más cosas. El elemento es que estaban diciendo una frase los sacerdotes en el preciso instante en que cae la furia del cielo, ¿no? Sí, el día ya era funesto, parecía que estaba marcado, ¿no? Porque, bueno, en un día de San Juan, donde además estaba celebrando pues un funeral de una persona joven, que también no era seguramente un drama en el pueblo, y una iglesia llenísima de gente, y en el mismo momento en el que se estaba, los curas estaban diciendo una frase, que es: Señor, no me reprendas en tu enojo ni me castigues en tu ira. En ese momento. Exactamente, ¿no? En ese momento se oye un estruendo y toda la gente cae. Había más de 100 personas y caen al suelo fulminadas. Hay una población, Natalia, que de alguna forma queda fantasma, ¿no? Se cuenta que, no sé si una pedanía o algo, prácticamente eran las personas que iban a ese funeral, queda el pueblo esquilmado por completo por un solo rayo. Familias enteras, por ejemplo, la familia Cid, que era de la persona que había fallecido, ¿no? Y luego hay apellidos que se repiten entre las víctimas mortales: Piñeiro, Quintana. Y se habla del lugar de Outeiro, que era un lugar con poca población, pero que quedó absolutamente deshabitado. Probablemente es una tragedia que tocó a todos los habitantes de Allariz en aquel momento. Pues estamos hablando de 25 muertos, 120, 125, no se sabe muy bien, heridos, pero de esos heridos seguro que alguno murió, efectivamente, con unas quemaduras horrorosas, heridos que en el primer momento se decía que eran 30, pero luego fueron apareciendo porque estaban en sus casas. La gente los llevó no a un hospital, que estaba lejísimos y que no sabían muy bien a dónde llevarlos, ¿no? Entonces fueron apareciendo en las casas. A 13 de ellos ya se les había dado el viático, o sea, iban a morir. Y también se habla de que una de las personas que presenció este drama se volvió loco inmediatamente por las escenas terribles que había presenciado. Bueno, en la tierra del hombre lobo, porque no hacía mucho tiempo, ¿no? Hablando de la historia, que los ecos del único proceso por hombre lobo es en la misma zona o partiendo de la misma zona, una zona de Ribeira Sacra y muy, muy, muy mágica. La conocemos y nos han tratado ahí de maravilla cuando fuimos, por ejemplo, a San Pedro de Rocas, cuando recorrimos todas esas corredoiras, nos damos cuenta que estamos quizá en el epicentro de la Galicia mágica. Es más, Mar, en el aspecto puramente meteorológico de qué puede pasar ahí, resulta que Ourense, como ustedes quieran, resulta que es como una especie de lugar especial. Yo tampoco lo sabía eso. Sí, es que en realidad yo creo que es algo que mucha gente no conoce, salvo los que viven allí, obviamente, y es que en Ourense durante el verano se registran temperaturas muy altas, y me diréis que tiene que ver el calor con las tormentas. Pues es un ingrediente fundamental, porque gracias al calor es cuando se produce el proceso de convección, el aire se eleva, se condensa y forma esas nubes de tormenta, y es que en Ourense se alcanzan de las temperaturas más altas en España durante los meses del verano. Por lo tanto, no es extraño que en esa zona enclavada entre valles se creen estos fenómenos tormentosos, y bueno, estos rayos, que ese desde luego tuvo que ser increíble para producir estos daños. Pero que vosotros, y mando un abrazo grandísimo a todas las compañeras que además tanto les gusta este programa, y a nosotros su trabajo, repito, entre vosotras sabéis que hay un elemento muy concreto, o sea, hay peculiaridades en el mapa de España, y este es como un horno especial en la zona muy del norte ya, pero donde pueden ocurrir este tipo de fenómenos. Claro, estamos ante prácticamente un récord, que es otra cosa que no sé si por impacto directo, ahora Mar nos contará, pero estamos ante un récord. Y luego, ¿cómo Natalia Monge se entera de estas cosas? Es otro de los misterios que yo no acabo de... Y luego, ojo, hablábamos de fake news, Natalia,
las imágenes de la prensa son brutales. La prensa era descarnada, hoy sería difícil entender algunas imágenes. Y piensen ustedes el impacto que produjo en la población la contemplación de las hileras de cadáveres, que por cierto tenían también sus peculiaridades. La sonrisa. Eso me ha dejado a mí helado, impresionado. La prensa del momento, bueno, el hecho fue tan sorprendente que incluso cuando se empezó a telegrafiar desde Allariz al resto de las provincias de Galicia y de España que había sucedido algo tremendo, un director de un periódico, del Eco de Ourense, junto con el gobernador civil, cogieron un carruaje y se fueron directamente para Allariz para ver qué había pasado. Bueno, por el camino tuvieron que darse la vuelta porque la tormenta era tan brutal, había una tempestad tan tremenda que temían incluso por su vida, ¿no? Cuando consiguieron llegar allí, se encontraron con un espectáculo terrible, con los 25 cuerpos puestos en 2 hileras, con velas, en una iglesia que todavía debía oler a chamuscado, ¿no? Y efectivamente, pues había cuerpos, se hablan los medios, que estaban pegados al suelo, que habían quedado rígidos con la misma posición en la que les había alcanzado el rayo, con las manos crispadas, pero que su rostro estaba angelical. Se habla de que parecían ángeles con las alas plegadas, o con una sonrisa incluso, ¿no? Esto, pues a la gente... ¡Qué impacto visual! Claro, le impactó. Pero por otra parte, los heridos sí que estaban chamuscados, con la piel arrancada, con los tejidos quemados, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? ¿Por qué se salvaron los curas, precisamente, no? Hay un montón de teorías. Se habla de que si a lo mejor la seda que llevaban de las casullas... Pero, ¿cómo no iba a haber preguntas en Allariz ante un suceso con estos elementos? Mar, científicamente, a mí me parece un encaje de bolillos, ¿no? Pero lo ha dejado caer Natalia. Los curas, diciendo esa frase, sacerdotes, se salvan. El resto de la población muere. A día de hoy, 117 años después, ¿podríamos examinarlo con algún sentido esto? Pues a ver, a mí la verdad que como científica me resultó bastante curioso, se lo comentaba antes, porque realmente... Cuando un rayo impacta, nosotros no sabemos muy bien el camino que sigue para llegar a tierra. Entonces yo como científica intentaba buscar esa explicación lógica, ¿no? Me imaginaba a esas personas agrupadas, mojadas, que quizás debido a que estaban mojadas por la tormenta, el agua es conductor de la electricidad, se vieron afectadas por este rayo. Me imaginaba grupos de personas dentro de la iglesia, quizás unos se vieron en ese camino de ese rayo cuando intentaba llegar a tierra y se vieron más afectados. Pensaba también que quizás algunos llevaban elementos conductores, cinturones, hoces de trabajo, algunos labradores también se habían refugiado del aguacero, pero claro, llama la atención efectivamente que, algunos fallecieron, otros resultaron heridos, pero ¿y los sacerdotes? ¿Qué pasa con los sacerdotes? ¿Por qué esa burbuja en torno a ellos, no? Claro, podría ser por la ropa aislante, pero en cualquier caso deberían haber sufrido algún tipo de daño. Por ejemplo, los daños colaterales a una descarga de un rayo pueden ser problemas de memoria, amnesia, cambios de humor, desvanecimiento, convulsiones, pueden perder el conocimiento. De hecho, puede que hubiera personas que perdieran el conocimiento, se golpearan y precisamente también murieran a causa de esto. Pero sí llama la atención que justamente ellos resultaran totalmente ilesos. Podría ser la seda de sus sotanas, quizás llevaran un calzado aislante que pudo ayudar, pero algún efecto sí que es cierto que deberían haber sentido, porque se encontraban en una iglesia pequeña, ¿verdad? Y la población, los asistentes a ese funeral, personas muy humildes, pero hay algo que ya es brutal. ¿Cómo interpreta el pueblo? Día de San Juan, 1902. Ha pasado esto y los sacerdotes se han salvado. Es que eso tuvo que hacer correr ríos de tinta. Interpretaciones de todo tipo, ¿no? Claro, San Juan, la purificación por fuego, es un día también de premoniciones incluso, ¿no? Que se tiene un contacto como trascendental con otras esferas, y lo que dicen los medios ya en aquel momento es que la Iglesia se empezó a ver con ojos de pavor. Los medios en un primer momento dicen que la iglesia ha tenido graves desperfectos, pero en las fotos no se ve nada de eso, se ve la iglesia perfectamente entera. En cambio, en el año 1922... Sí, se ven hasta estructuras de madera y todo perfectamente, o sea, que no han ardido. Y hay fotos de la iglesia en el exterior, con las familias, ¿no?, delante, y se ve que está, pues se ha roto la cruz, parece ser, pero y parte del campanario, pero por lo demás parece estar en buen estado. En 1922 se desmantela, porque la gente, según se dice textualmente, la contemplaba con ojos de terror ese lugar y no querían volver allí. Desmantelan la iglesia, solamente se salva la portada, que la llevan a otra iglesia del pueblo de Allariz, y el resto, pues se supone que la piedra es aprovechada para cierres de fincas y demás. Hoy en ese lugar, pues
pues no hay nada. Marcado un poco el lugar. Claro, es un Estás lugar encontrando el silencio, ¿no? Que se ve que no está transitado, que está en cierto punto marcado. Hay un monolito que recuerda un poco lo que ha sucedido, pero también está descuidado, ¿no? A mí me llama la atención que en Galicia, que hay tanto culto, en este pueblo donde toda la gente tiene un familiar que fue víctima de esto, que ese lugar esté con ese aspecto de descuidado. No les gusta el lugar, ¿no? Efectivamente. Y luego, bueno, pasaron cosas en nuestro viaje a Allariz que fueron a confirmar un poco la idea que tuvimos cuando pisamos el lugar del drama, ¿no? ¿Qué? Que fueron... Bueno, luego, primero, por una parte, nos encontramos con personas que parecían tener interés en que no se contase la historia, ¿no? Una historia sucedida hace, pues eso, más de 100 años y que nos decían, bueno, pero esto tampoco es tan extraño, si los rayos caen en las iglesias, no ha pasado nunca, pero no son extraños. Claro, exactamente, todos los días caen rayos en las iglesias, y matan es muy a 25 normal. personas. Y no sabíamos por qué. Pero después hablamos con descendientes de supervivientes, incluso con gente, pues como un médico que trabaja con la población local, ¿no? Y el rumor que se oye es que en ese lugar, que además incluso hay una casa edificada, pues pasan cosas. La gente es lo que cree. Yo, pues no lo digo yo, ¿no? Lo dice la gente del pueblo y desde luego sucedan cosas o no sucedan, el miedo que hay es real. Y eso Natalia, es tenemos que ir un día con Milenio Life a este sitio. Bueno, hay que intentarlo, a ver si nos dejan pasar porque está vallado, es complicado. O por lo menos por la zona. Sí, por la zona, sí, porque por supuesto. Es que la historia es algo monolito tan absolutamente... O sea, tiene todos los elementos que te puedes imaginar, el concepto maldición, milagro, descarga de las alturas y salvación de unos pocos. Por algo, me imagino que las interpretaciones luego, pueblo adentro, serían de todo tipo. ¿Sabemos algo sobre, por cierto, el finado o si hay alguna muerte extraña? O no llegamos a saber. Yo no he conseguido encontrar más información. ¿Sabes? Porque a lo mejor, yo qué sé. Claro, 34 años tenía ese extraño y desde luego, pues de rebote murieron varios de sus amigos que le estaban acompañando. Sabemos que era una persona muy popular, que era muy querida y bueno, pues entre las víctimas se repite su apellido, ¿no? Yo no he conseguido encontrar, porque encima pues en Allariz se quemaron los papeles del ayuntamiento, todos los registros de defunción, etcétera. En la iglesia tampoco se conservan por supuesto, los archivos parroquiales. Todo eso parece ser que ardió posteriormente. O sea, no ardió el día del rayo, pero ardió después. Claro, ¿no? esto nos lo hemos encontrado con varias ocasiones, ¿no? Entonces... Y luego los reportajes periodísticos que fueron extensos, fueron con documentación gráfica. A mí me parece, Natalia recuperó una página de la España ancestral que sobrecoge, ¿eh? De verdad te lo digo, que me parece impresionante. Mar, hubo un tiempo donde se sabía evidentemente por la forma de construcción, en Allariz no, en cualquier punto de este país, la iglesia era el pararrayos natural, ¿no? El sitio más peligroso, y fíjate que antes no se pensaba esto, porque muchas campanas de las iglesias llevaban una inscripción: fulgura frango, rompo rayos. ¿Qué pasa? Que esto se puso porque ellos creían en ese poder divino de la iglesia para precisamente desviar los rayos, y era todo lo contrario. El rayo impactaba en la iglesia, en ese objeto que sobresale, y mataba a todos los campanólogos, pues bueno, que se dedicaban a esto. O sea que sí, es muy probable impactar en esa cúpula, en ese campanario, y desde luego que es el punto más peligroso para que esto ocurra, y mucho menos si no tenemos pararrayos, que desde luego pues lo que no es normal, Mar, es lo que pasó aquí. No, porque tú recopilando en el Archivo Mundial de Muertes por Rayo, 25 por rayo directo, es que yo creo que no hay, ¿no? No hay, no llama hay. la atención porque entras en la Organización Meteorológica Mundial, donde puedes ver todos los récords, y el récord es de 21 personas por impacto directo. Yo creo que lo desconocen, y de hecho me he planteado escribírselo, sí, claro, ¿no? Enviárselo, porque es un hecho insólito totalmente. Sí. O sea, 21 creo que era en Zimbabue, ¿no? Zimbabue, en 1975, se refugian en una choza, llueve, bueno, un edificio de adobe, una choza, por así decirlo, una construcción, pues ya sabéis, de esa zona en 1975, y mueren por un impacto directo 21 personas en ese momento. Sería el récord nefasto de rayo cayendo en una población y matándola de inmediato. Directo. Claro, Allariz, Galicia, 1902... Resulta que 25 cadáveres, es alucinante, estamos contribuyendo, yo lo haría, Mar, desde luego. ¿Tú tienes autoridad para eso? No te digo que lo he hecho, claro, pero casi. Pero hombre, es que esto es parte de la historia. Y además, fijaos, yo creo que nuestro sentido es aportar a cualquier ámbito elementos positivos, interesantes, aunque sean tragedias, pero para el estudio. Y esto, desde luego, tiene que ser interesante. Aquí en alguna ocasión hemos hablado de los rayos, nos han ilustrado hace muchos años sobre los diferentes tipos de rayos. Hay una cosa que es sorprendente en la muerte,
hay un concepto que se hablaba más de asfixia blanca en los cadáveres. Sí, lo leí y yo realmente lo asocié por esa asfixia blanca, ¿no? Que decían que habían muerto como petrificados, en paz, comentabas, con esa sonrisa. Bueno, cuando un rayo impacta, bien sea de forma directa o indirecta, se puede producir un cortocircuito en el sistema nervioso de nuestro cuerpo y eso hace que se nos pare el corazón de inmediato. De ahí que pudieran estar con esa sensación de haber muerto, ¿no?, plácidamente en comparación con esas personas que desde luego estaban con esas quemaduras tan horrorosas. La ciencia y la antropología y el periodismo unidos para aportar algo que yo creo, Natalia, Mar, que este programa brinda y que ahora incluso en Galicia tendrá su recorrido. La prensa de Galicia nos está tratando muy bien, incluso en temas que pueden ser ya, que no era habitual. Yo quiero decírselo a todos los compañeros de la prensa de Galicia, que por ejemplo, con el asunto de los ovnis que contamos, con los pilotos observando algo, reprodujeron en sus páginas con total seriedad Diario Atlántico, Faro de Vigo, La Voz de Galicia. Bueno, me parecía increíble porque no es lo habitual en la prensa, ¿no? Entonces, oye, pues ahí tenemos un material que recupera Natalia Monge, que nos parece impresionante. Mira, yo en las Urdes me pasé muchos años para hacer esto no es que sea publicidad, yo creo que este libro es inencontrable, este libro tiene 20 años, ahora 20 años, chicas. Y yo decía, estoy siendo un notario de cosas que mueren, es un poco esto, ¿no? Y me centré en esta población. ¿Sabéis lo que me encontré con los rayos? Entrevisté a varias personas que les había tocado el rayo. Y los rayados, o los que habían tenido en pleno campo, claro, el infortunio de que un rayo les caiga, había un porcentaje alto que empezaban a tener visiones, poderes, premoniciones. El tocado por el rayo, lo saben mis amigos jurdanos, es alguien muy especial. Si no ha muerto es por algo. La naturaleza le ha dado unos dones. Impresionante, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues chicas, Mar, Natalia, que estoy encantado con vosotras y que haremos muchas más cosas. Gracias. Gracias. Por unirnos a esta 15ª temporada llena de sorpresas. No se puede contar mejor que lo cuentan ellas. Ahí está la información. Y yo, si os parece, precisamente me voy a hablar un poco de la España ancestral, ¿vale?